Hola, hola, apreciados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Esta, este pequeño videíto, bueno, este video tiene como objetivo hacer un pequeño resumen de la distribución de probabilidad binomial y la distribución de probabilidad normal. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí aclaro un poquito, la distribución binomial se usa cuando la variable aleatoria es discreta y cumple ciertas propiedades, mientras que la distribución normal se utiliza cuando la distribución, o mejor dicho, la variable aleatoria es continua y cumple también con ciertas características. Bueno, entonces para poder hablar de distribución de probabilidad, lo primero que yo necesito es saber qué es eso de variable aleatoria. Si recordamos en estadística descriptiva, nosotros hablábamos de variable y decíamos hay tres variables, ¿cierto? Está la cualitativa, está la cuantitativa discreta y está la cuantitativa continua. Pero cuando yo le pongo ese apellido de variable aleatoria, ¿qué es eso? ¿Cierto? Entonces, para poder hablar de variable aleatoria, me regreso otro poquito y digo, mire, es que lo primero que yo debo saber es que es un experimento aleatorio. De un experimento aleatorio es cualquier proceso o acción cuyo resultado no se puede predecir con certeza de antemano, aunque repitas el experimento muchas veces bajo las mismas condiciones. Un ejemplito. Resulta que yo voy a inspeccionar dos productos de una línea de producción para determinar si se cumplen con las especificaciones, ¿cierto? Entonces, claro, es un experimento porque yo voy a coger dos elementos o dos productos, pero yo no tengo ni idea si están buenos o si están malos, ¿cierto? Para mí eso es una incertidumbre. ¿Qué posibilidades tengo? Bueno, según el espacio muestral, ¿cierto? Recordemos que el espacio muestral es el conjunto en donde yo guardo todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Mm, Nosotros tenemos varias posibilidades, por ejemplo, que cuando yo saqué los dos productos, uno era defectuoso y el otro era bueno, o lo contrario, que el primero era bueno y el segundo defectuoso, o los dos defectuosos o los dos buenos, ¿cierto? Estas son las posibilidades que yo tengo. ¿Cuál de estas posibilidades ocurrió? Ni idea. Para mí eso es incierto. ¿Listo? ¿Qué características tiene un experimento aleatorio? Primero, la incertidumbre, es decir, que yo no tengo ni idea cuál va a ser el resultado. Segundo, los posibles resultados. Aquí lo tengo, ¿cierto? Yo inspeccioné dos productos y yo tengo todos los posibles resultados, pero yo no sé cuál va a ser el resultado cuando yo haga ese experimento. Y repetibilidad, claro, porque si yo lo hago ahorita a las 7 de la mañana y me da un resultado, mañana, ahorita a bueno, dentro de una hora, a las 8 de la mañana, pues es probable que el resultado sea diferente. Aunque conozco cuáles son todas las alternativas posibles, pues no tengo ni idea cuál es el resultado que voy a obtener a las 8 o a las 9 o a las 10 o así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una variable aleatoria? Pues básicamente es una función. ¿Qué es lo que hace? Convertirme todo lo que nosotros hablábamos anteriormente de variables a solamente dos categorías, a la variable aleatoria discreta y a la variable aleatoria continua, ¿cierto? Es decir, que si antes la variable era cualitativa, pues de alguna manera, de alguna forma, mediante alguna función, nosotros lo que vamos a hacer es convertirla. ¿A qué? A una aleatoria discreta o a una aleatoria continua. De hecho, se me ocurre un ejemplo, la satisfacción, ¿cierto? ¿Qué tan satisfecho usted está en el servicio o con el servicio? Entonces, claro, por ejemplo, usted llama a una empresa telefónica y hace la consulta y termina la llamada y le dicen, por favor, antes de colgar, em, responde esta encuesta. Entonces, del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho está con el servicio? 1 es muy malo y 5 es bueno, ¿sí ven? Entonces la satisfacción en realidad es una cualidad, pero mediante una variable aleatoria, que es la que le están haciendo ahí, pues se convierte en un número. ¿Listo? Ejemplos. Entonces, claro, decimos que cuando ya le pongo el apellido aleatorio, ya no hablo de tres variables, sino solamente de dos. Por ejemplo, la variable aleatoria discreta, tengo aquí un ejemplito, dice número de productos defectuosos producidos durante un turno. Si ustedes se fijan, la variable original es una cualidad, estar defectuoso o no defectuoso, ¿cierto? O en buen estado o mal estado. Pero cuando yo la cuantifico, es decir, empiezo a contar
cuántos están buenos y cuántos están malos, deja de ser una variable de tipo cualitativa y se convierte a una cantidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace una variable aleatoria. Convertir cualquier cosa del espacio muestral en qué? En un número. ¿Listo? Cosa importante, las variables aleatorias se denotan por letras mayúsculas. X, Y, Z, A, B, C, bueno, la letra que ustedes deseen, pero mayúscula. La, el ejemplo que tengo para la variable aleatoria continua es y Y es tiempo en minutos que tarda un operario en completar una tarea específica. ¿Listo? Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, porque yo ya conozco, digamos, cuáles son las posibilidades, ¿cierto? Volvemos al ejemplo de inspeccionar los productos. Yo ya sé que uno puede salir bueno y el otro no, o que los dos pueden salir buenos, o que los dos pueden salir malos, pero ir un paso adelante es saber qué tan probable sucede eso, ¿cierto? ¿Qué tan probable es que los dos estén buenos? Si eso es altamente probable, maravilloso, porque entonces mi empresa o mi línea de producción está buena, ¿cierto? Porque es muy baja es muy alta la probabilidad de que los dos productos que yo seleccione, pues estén en buen estado, ¿cierto? Pero como dijimos que eso se dividía en dos partes, ¿cierto? Las variables discretas y las continuas. Las discretas, pues para la distribución de probabilidad discreta, pues se puede ver mediante una tabla, fórmula o gráfica, que básicamente lo que hace es mostrarme la probabilidad de cada valor. ¿Listo? Cumple con estas características. En términos generales, pues como es una probabilidad, solamente puede tomar valores entre 0 y 1 esas probabilidades, y que la suma de todas las posibilidades, pues debe ser igual a 1. Hay unas distribuciones, digamos, como relevantes, está la Bernoulli, la binomial y la Poisson. El día de hoy hablaremos de la binomial. Eh, y bueno, para poder utilizarlas, pues aquí hay como un pequeño resumencito de qué se trata cada una de ellas. En el campo continuo, pues ya no es una tabla, ya no es una fórmula, ya no es una gráfica, sino que es una función matemática. Y la probabilidad se ve como el área bajo esa curva de esa función matemática que puede determinar en la primera parte. Claro, como eso es un área, pues sabemos que las áreas en matemáticas de unas funciones se deben determinar mediante integrales. Claro que son integrales como particulares, porque lo máximo que me podría dar esa integral sería 1. Claro, porque el área bajo una curva, pues es la integral, y porque eso representa una probabilidad y la probabilidad lo máximo que puede llegar es 100% o 1. ¿Qué otra cosa? La distribución normal, uniforme y exponencial, digamos, son como relevantes. Hay otras, claro que sí. También en el caso de las discretas hay otras diferentes a la Bernoulli, binomial y Poisson, pero digamos que son las más relevantes. Y en este video, pues vamos a trabajar sobre la normal o la gaussiana. ¿Listo? Bueno, empezamos entonces con la distribución de probabilidad binomial. Mm, Primero, ella se usa para una variable aleatoria de tipo discreta, ¿cierto? Es decir, que nosotros sabemos que discreto significa que los posibles resultados son contables, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Cuándo se utiliza? Cuando cumple estas cuatro condiciones. Si cumple la uno y no la 2 ni la 3 ni la 4, pues no la puedo utilizar la binomial porque debe cumplir las cuatro al mismo tiempo. ¿Listo? Bien, primera situación, que los resultados de cada prueba o experimento se clasifican en una de dos categorías mutuamente excluyentes. Recordemos que es eso de mutuamente excluyente, ¿no? Eso suena como raro. Miren, mutuamente excluyente es cuando ocurre una cosa o la otra, pero no pueden ocurrir las dos cosas al tiempo. Un ejemplo práctico sería lanzar una moneda. Tú lanzas una moneda, cae al piso y cuando revisas en qué cayó, pues cae en cara, por ejemplo, ¿cierto? Pero si cae en cara, no puede caer en sello al mismo tiempo. Es decir, ese resultado es mutuamente excluyente. Cae cara o sello, pero no los dos. Otro ejemplo, mayor de edad o menor de edad, ¿cierto? Usted es mayor de edad o menor de edad, pero no puede ser ambos, ¿cierto? Y uno categoriza eso como éxito o fracaso. Ejemplo, si mi objetivo es
analizar a los menores de edad, entonces lo exitoso es menor de edad. Y lo fracaso pues sería mayor de edad. ¿Listo? Si mi objetivo es analizar los defectuosos, entonces lo exitoso sería defectuoso y el fracaso es que estén en buen estado. Eh, que me permite contar el número de éxitos. ¿Listo? Ya hablaremos un poco de esto, que la probabilidad de éxito y de fracaso siempre es la misma en cada prueba, ¿cierto? En cada eh, experimento aleatorio que yo realice. Mm, y lo último es que las pruebas sean independientes, ¿cierto? ¿Cómo así eso de independientes? Ah, bueno, eso de independiente se refiere a que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿cierto? Ejemplo, si usted a las 7 de la mañana seleccionó dos productos, ¿cierto? El primero le salió bueno y el segundo malo. No tiene nada que ver con que a las 8 de la mañana usted vuelva a hacer ese muestreo, saque dos objetos y esos dos objetos, no sé, los dos sean defectuosos, ¿sí? Una cosa es independiente de la otra. La fórmula de la probabilidad o para calcular la probabilidad es esta que está aquí. N combinado X, algunos textos los ponen así, otros textos le ponen NCX, ¿cierto? P es la probabilidad de éxito elevado a X, que X es el valor que quiero determinar, uno menos la probabilidad de éxito, N es el número de ensayos y X es la que yo quiero averiguar. Esta es la fórmula de la media y esta es la de la varianza. Para eso pues vamos a hacer un ejemplo. Entonces, aquí tengo este primer ejemplo. Dice, en una línea de producción de bombillos LED se toma una muestra aleatoria de 5 bombillos cada hora. La probabilidad de que una bombilla industrial sea defectuosa es del 5%. Entonces, listo. Binomial, claro, porque yo la puedo determinar como éxito y como fracaso. De hecho, aquí el ejercicio me dice que el éxito es que el objeto esté defectuoso o que el bombillo en este caso sea defectuoso y entonces el fracaso es que esté en buen estado. ¿Listo? ¿Qué condiciones tengo? ¿Cuántos elementos tiene la muestra? 6. O sea que ese es el número de ensayos que yo tengo. ¿Listo? ¿Y qué otra cosa tengo? La probabilidad de éxito. Entonces me dice que sea defectuosa es del 5% y recordemos que el 5% es lo mismo que 0,05. ¿Listo? Ahora sí vamos a la primera pregunta. Me dicen, vean, dígame qué tan probable es que de estos 6 bombillos que usted seleccionó, dos estén defectuosos. Entonces yo voy a preguntar cuál es la probabilidad de que dos estén defectuosos. ¿Cómo calculo eso? Pues con la fórmula, ¿cierto? Entonces vámonos, hagamos este pequeñito y regresemos a la diapositiva de la fórmula. Miren que aquí nos dice nx, ¿cierto? Nosotros lo podemos escribir también como n combinado x, ¿no? Bueno, de hecho esta es una combinación, pero bueno, es una notación un poquito vieja. Entonces, n, ¿quién es n? 6, ¿cierto? 6 son los objetos que yo selecciono. Y quiero averiguar de cuántos. De 2, ¿cierto? Entonces, n combinado 2. Listo. N combinados. ¿Por quién? Por P. ¿Pero cuánto vale P? P vale 0,05. Se lo voy a poner aquí 0,05. ¿Elevado a la quién? A la X. ¿Pero X cuánto vale? Vale 2. Listo. ¿Por quién? Eso multiplicado a su vez por 1 menos P, pero P vale 0,05, elevado a la N, pero N vale 6, menos ¿quién? Menos X, que X vale 2. ¿Listo? O Adi puede poner directamente 4, ¿cierto? Pues ya sabemos que 6 menos 2, pues nos da. Listo. Entonces, pues por temas de tiempo, ¿cierto? Lo voy a hacer directamente en la calculadora a ver qué resultado nos da. Bueno, entonces voy aquí a calcular cuál es la probabilidad de que X, bueno, primero, mentira, primero voy a hacerlo con la calculadora. Entonces, aquí tengo esta calculadorcita. Entonces, hagámosla. Entonces voy a abrir paréntesis, 6 combinado. Entonces, si ustedes se fijan aquí en el símbolo de división,
Arribita aparece NCR, eso significa una combinación. Entonces, N combinado 2, o en este caso 6 combinados. ¿Multiplicado por quién? Por 0,05, entonces multiplicado por 0,05 elevado a la 2. Y eso a su vez multiplicado por 1 menos 0,05 elevado a la n, que en nuestro caso n es 6, menos x, que en este caso es 2. ¿Listo? Y le doy igual. Y listo, ahí me da aproximadamente 0,3005. Bueno, yo lo voy a aproximar a dos decimales. Se podría aproximar a 3, a 4, bueno, los que ustedes quieran. ¿Listo? Ay, perdón, 0,03. Listo, bueno, eso es hacerlo en la calculadora. En Excel también se puede hacer. Entonces yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que X o que la variable aleatoria tome el valor de 2. Es decir, que de los 6 elementos que yo seleccioné, 2 sean defectos. Entonces, ¿qué tan probable es eso? ¿Cómo lo hago? Entonces, miren que acá le vamos a dar igual distribución. De hecho, le voy a poner más bien bin. Entonces, miren que cuando yo le pongo bin, me aparece por acá distribución, ¿cierto? Distr.binom.n. Si yo la selecciono, mire que ahí me dice, devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta siguiendo una distribución binomial. Esa es la que nosotros necesitamos. Y nos preguntan varias cosas. Número de éxitos. En este caso, lo exitoso es que sea defectuoso. ¿Y cuántos estoy indagando? Dos. ¿De cuántos ensayos? De seis, ¿cierto? Es decir, seleccioné seis elementos. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? P en 0,05. Y aquí siempre le voy a poner falso. Bueno, está falso o verdadero. Verdadero me dice que me da la probabilidad acumulada y le falso me dice que la probabilidad bruta. Entonces yo necesito es la probabilidad. Le doy enter y listo. Me da 0,3005. Bueno, todo ese rollo que si ustedes pues tienen un poquito de curiosidad, se dan cuenta que es el mismo valor que nos dio aquí en la calculadora. ¿Listo? Claro, que es conveniente que lo hagamos de las dos formas, es decir, que lo hagamos tanto en Excel, pues porque lo vamos probablemente a necesitar más adelante. Y que también lo sepamos hacer con la calculadora, puesto que para las evaluaciones y cosas así, pues ya no vamos a poder utilizar Excel, sino que vamos a tener que utilizar una calculadora. Bien, listo, esta sería la pregunta A. Ahora vamos a la pregunta B, ¿cierto? A la alternativa B. ¿Qué nos dicen en la B? Me dicen, mire, ¿cuál es la probabilidad de encontrar exactamente cero bombillas defectuosas? Ah, bueno, fácil, porque es lo mismo, ¿cierto? Simplemente que aquí ya no voy a decir P de X igual a 2, sino X igual a cero, porque la pregunta es exactamente cero bombillas defectuosas. ¿Y cuál va a ser nuestro proceder? Exactamente lo mismo, es decir, volver otra vez aquí a mirar la formulita, ¿cierto? Y reemplazar. ¿N cuánto era? Ah, pues 6, ¿cierto? ¿6 qué? Combinado X, pero X en nuestro caso vale cero. ¿Multiplicado por quién? Por P, pero P dijimos que era 0,5, elevado a quién? A la X, pero en nuestro caso X es cero. ¿Listo? Y esto multiplicado por 1 menos P, P dijimos que era 0,05 elevado a la quién? A la n, pero en este caso n es 6, menos x, que en nuestro caso es cero. ¿Listo? Bueno. Y ya pues otra vez volver a la calculadora y hacer el mismo procedimiento. ¿Listo? Entonces aquí voy a cambiar, si ustedes se fijan es lo mismo, ¿cierto? Simplemente voy a cambiar el 2 por el cero. Pues aquí n 6 combinado 0, 0,5 elevado a la cero, ¿cierto? 1 menos 0,56 menos cero. ¿Listo? Le doy igual y me da 0,73. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Ah, que es altamente probable, de hecho en un 73,51 más o menos, aproximándolo a cuatro cifras decimales, que es altamente probable que cuando yo seleccione 6
productos, ¿cierto? Cero salgan defectuosos, es decir, ninguno sea defectuoso. Eso es bastante alto. Lo podemos hacer aquí en Excel, claro. Le vamos aquí a hacer cuando vale cero. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestro proceder? Lo mismo. Entonces, voy a poner bin, voy aquí a donde dice distribución normal.n, digo que el número de éxitos es cero, que ensayos es 6, que probabilidad es 0,05 y aquí le ponemos false. Le doy enter y miren que me dio exactamente lo mismo que me dio en la calculadora. ¿Listo? Vamos a la C. ¿Qué nos dice la C? Entonces, regresémonos acá, subamos un poquito. Entonces, la parte C me dice cuál es la probabilidad de encontrar más de 4 bombillas. Ok, ya no me dice exactamente. Si ustedes se fijan en la A y la B, dice exactamente, aquí dice más. Entonces, más está asociado con el símbolo mayor que. ¿Más que qué? Que 4 bombillas. Bueno, y si yo seleccioné 6 y me dice más de 4 bombillas, ¿qué significa eso? Ah, pues que encuentre 5 bombillas defectuosas o recuerden que en matemáticas, en estadística en particular, el O está asociado a la suma o sean 6 las que sean defectuosas. ¿Por qué no 7? Ah, pues porque si solo seleccioné 6 elementos o 6 productos, pues no tiene sentido hablar de que hayan 7 defectuosos. ¿Listo? O sea que para eso yo tengo que encontrar la probabilidad de que X valga 5 y de que X valga 6. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la misma manera que hicimos el 2 y el cero, ¿cierto? Utilizando la fórmula y entonces en lugar mm, 6 combinados, pues va a ser 6 combinados 5 aquí a la 5 y acá 5 y lo mismo con el 6, ¿listo? Pero pues para agilizar un poco, pues voy a calcularlos. De hecho, qué puedo encontrar? No lo he puesto aquí, pero vale la pena, ¿cierto? ¿Qué es la variable aleatoria? Número de defectuosos. ¿Cuántos elementos defectuosos puedo encontrar? Ah, pues podría ser que de los 6 ninguno estuviera defectuoso, o uno estuviera defectuoso, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, ¿cierto? Ya no 7, porque solamente seleccioné 6, pues lo máximo que puede ser es que los 6 estén defectuosos. Entonces vamos a hacer la distribución completa, ¿no? Es decir, voy a mirar cuando de los 6 seleccionados, uno es defectuoso, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que dos sean defectuosos, que tres sean defectuosos, que cuatro sean defectuosos, que cinco sean defectuosos y que seis sean defectuosos? ¿Listo? Pero bueno, esto es sencillo, ¿no? Pues digamos que aprovechemos que estamos utilizando Excel, pues rápidamente vamos a encontrar. Listo, utilizando aquí la misma fórmula, yo aquí les hice una pequeña trampita, pues ya calculé cada uno, ¿no? Si ustedes se fijan, miren que es la misma función, solo que aquí dice cero, si bajo aquí dice uno, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? ¿Qué significa este menos 0,5? No, pues que esa probabilidad es extremadamente baja, porque esto implica que hay 4 ceros antes del 8. ¿Cómo así? O sea que esto es lo mismo que 0 punto o 0,00008, ¿cierto? Este 0,6, ¿qué significa? O menos 0,6. Significa que antes de este uno hay 5 ceros, o sea, 0,0000001 y así sucesivamente. Claro, estas probabilidades como son muy cercanas a cero, pues eso es casi imposible. Es muy poco probable que de los 6 objetos seleccionados, 4 o 5 o 6, ¿cierto? Salgan defectos. Pero bueno, vamos a la pregunta que nos hace. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 4 sean defectuosos? Dijimos que eso era lo mismo que calcular la probabilidad de que 5 fueran defectuosos o, recuerden que lo es una suma, o 6 sean defectuosos. Y miren que aquí me siguió dando una probabilidad extremadamente baja. O sea que es casi imposible que cuando yo seleccione 6 objetos en esa línea de producción, o bueno, 6 bombillos, más de 4 me salgan defectuosos.
La D tiene algo que ver, o es muy similar a esta, y me dicen, ¿cuál es la probabilidad de encontrar menos? Bueno, entonces lo asociado a menos es menor que, ¿cierto? Menor que 3. Bueno, ¿y cuáles son los menores que 3? Pues que salgan 2, ¿cierto? ¿O qué? O que salga uno o que salga cero. ¿Listo? Entonces, pues tendríamos que actuar de la misma forma, ¿no? Si lo vamos a hacer así manual, pues simplemente el 2 ya lo hicimos en la A, el cero en la B y tendríamos que calcular en uno. ¿Listo? Pero bueno, voy a aprovecharme aquí también de que ya tengo eh, esto, ¿no? También hay una cosa que señalar aquí antes de continuar y es que eh, la, la, la probabilidad, ¿cierto? Eh, puede ser mayor o igual o simplemente mayor. Si me hubiese dicho, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que haya más o igual a 4, pues tendría que aquí adicionar el p igual a 4. ¿Listo? Bueno, y aquí pues sumamos que p valga 0 más que valga 1 más que valga 2. ¿Listo? Y miren que en este caso eso es prácticamente seguro. O sea que es casi un 100%. Mira, aquí me dio 0.9977, o sea, casi uno, aproximadamente uno. Entonces estoy casi segura, ¿cierto? Que cuando yo seleccione 6 bombillos, menos de 3 sean defectuosos. Es decir, o dos estén defectuosos, o uno esté defectuoso, o ninguno de esos 6 me salgan defectuosos. Aquí aclarando otra cosita, pues no sé si ustedes recuerdan cuando iniciamos la parte de la distribución eh, discreta, ¿cierto? Decíamos que puede ser una tabla. Entonces, miren que lo que yo acabo de hacer aquí es una tabla, ¿cierto? Es calcular la probabilidad de cada uno de los elementos que toma la variable aleatoria. Claro, si yo selecciono 6 bombillos, puede ser que ninguno sea defectuoso, o que uno, o que dos, o que tres, o que cuatro, o que cinco, o que seis. Y esta parte de acá, pues sería su respectiva probabilidad. ¿Listo? Eso es una tabla. También dice que podría ser una fórmula. Bueno, en este caso no hay una fórmula, o puede ser una gráfica. Claro, entonces uno puede venir aquí y hacer una pequeña grafiquita, pues lo voy a hacer como un diagrama de barras, pero pues no debería, ¿cierto? Mire que aquí ya son muy pequeñas las probabilidades, por eso no las grafico. Pero bueno, si yo no tuviese esto, sino que solamente tuviese la gráfica, miren que yo podría decir, miren, lo más probable es que de los 6 objetos, ninguno sea defectuoso. De ahí el siguiente sería que uno de los bombillos esté defectuoso, dos, y es casi imposible que 3, 4, 5 o 6 de los 6 bombillos seleccionados estén defectuosos. ¿Listo? Bueno. Y con eso pues terminaríamos. Ah, bueno, me falta una parte, ¿no? ¿Cuál es la media y la varianza? Entonces, para eso voy a regresarme aquí a las formulitas. Sencillo. Me dice la E, ¿cuál es la media? Entonces, la media se calcula mediante la fórmula que es N por P. Pero esa es sencilla. ¿N cuánto es? Pues 6, ¿cierto? ¿Y P cuánto es? 0,06. Bueno, y hacemos entonces con la calculadora la cuenta, ¿no? Entonces 6 multiplicado por 0,05 me da 3 décimos, o sea, 0,3. ¿Qué implica eso? Nosotros le llamamos en estadística el valor esperado, o mu, la media, le llamamos valor esperado. Es decir, que yo qué espero, ¿sí? No, pues en la mayoría de los casos, recordando pues que el valor esperado es una media y la media en realidad es un punto de equilibrio, ¿cierto? Que es un representante que es un punto de equilibrio, pues implica que lo que yo espero es que al seleccionar 6 objetos defectuosos con esa probabilidad de éxito, 0,3 de ellos estén en estado defectuoso. Y 0,3 es básicamente cero, ¿cierto? O sea que lo que yo espero es que de los 6 seleccionados, ninguno sea defectuoso. Listo, y la varianza, recordemos que igual la varianza no tiene interpretación, pero la desviación estándar sí. Obviamente, para poder encontrar la desviación estándar, pues necesito obligadito
sacar la varianza. Entonces, pero la varianza es fácil también porque me dice, mire, es multiplicar n, que en nuestro caso es 6 por p, que es 0,05, y a su vez eso multiplicarlo por 1 menos p. Entonces vamos a ver qué nos da. Entonces aquí nos da 6, lo multiplico por 0,05 y esto a su vez lo multiplico por, bueno, aquí no debía haber, ahí es una redundancia, ¿no? Este símbolo significa multiplicación, este también, pero bueno, no hay problema. Y aquí me da 0,28. Pero pues bueno, nosotros sabemos que la varianza pues no tiene interpretación porque es el cuadrado de las distancias. Bueno, no sé si ustedes lo recuerdan, entonces nos toca más bien utilizar la desviación estándar, ¿cierto? Entonces saquémosle la raíz cuadrada a la varianza o al resultado anterior y esto me da 0,53385. Bueno, aproximadamente 0,53. Ya nosotros sabemos qué es esto, ¿cierto? La varianza implicará eh, que se puede desviar de la media en términos generales eh, en un 68. Bueno, en términos generales se puede, lo común es que se desvíe 0,53, ¿no? O la homogeneidad, o también pueden sacar un coeficiente de variación si de pronto se les presenta dificultad de interpretar la varianza, ¿listo? Y la desviación estándar en realidad, perdón, porque la varianza no tiene interpretación. Listo. Con eso terminaríamos la distribución de probabilidad binomial. Ahora vamos con la distribución normal. Bueno, para la distribución normal, pues lo primero que debemos tener en cuenta es que es una variable aleatoria continua, ¿cierto? ¿Qué implica que es una variable aleatoria continua? Bueno, que puede tomar decimales, es decir, que está en todos los reales, ¿listo? O que puede tomar valores más bien reales desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, ¿qué les puedo comentar aquí? Que esa distribución normal fue descubierta en el siglo, a ver, 15, 16, 17, 18. Y básicamente, pues lo que nos dice es, mire, sucede que cada vez que nosotros tomábamos unos datos, ese histograma los daba así. Indistintamente si tomaba los datos, no sé, de la escuela o si tomaba los datos en la universidad o si tomaba en una industria o si lo tomaba, bueno, en cualquier campo siempre les daba este histograma. Entonces empezaron a llamar pues que esto era lo normal, ¿no? Lo normal pues que esto nos daba como una casita. Y cumplió pues con ciertas características. La primera es que pues la moda, miren que está aquí, la media y la mediana pues coincidían, ¿cierto? Entonces ahí se le llamó una distribución normal. Esto es un histograma, ¿cierto? Recuerden que el histograma se utiliza para variables continuas. Bueno, también dijimos que, bueno, como es una distribución de probabilidad continua, pues debe haber una función matemática, ¿cierto? Para poder saber y sacar integrales. Entonces, claro, cuando yo suavizo, ¿cierto? Esta de aquí, miren que yo hago esto y esa forma de suavizar, pues básicamente me da una campanita que se le conoce como la campana de Gauss, que tienen ciertas propiedades, que la moda, la mediana y la media son cuasi, pues son lo mismo en teoría, pero pues eso casi nunca se cumple, así que uno dice cuasi normal cuando son muy similares. Como esto ya es continuo, pues ya es el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, la integral debe medirme 1 máximo. El área bajo esta curva debe medirme máximo 1. Por eso es que yo digo que aquí o nosotros decimos que aquí en la media, de aquí para acá, tenemos el 50% y de aquí para acá el otro 50% para completar el 100%. Listo, bueno, que simétrica, bueno, todas estas cosas que dice aquí. Y adicional a eso, pues que la desviación estándar se puede graficar mediante un punto de inflexión. Quienes tuvieran la oportunidad de mirar un cálculo integral, pues el punto de inflexión es justamente donde la curva cambia, ¿cierto? Es decir, mira, ya viene bajando, bajando, bajando y a partir de aquí hace un cambio como para que haga esta colita, ¿cierto? Esta desviación estándar me dice que
Desde esta hasta esta desviación estándar se tiene el 68%, desde dos, o bueno, sí, de dos desviaciones estándar hacia acá y dos hacia acá se tiene el 95% de los datos y desde aquí hasta aquí se tiene el 99% de los datos. De hecho, yo no sé si en este momento se use, pero en algún momento se utilizó Seis Sigma o la metodología Seis Sigma de control de calidad y básicamente va asociado a esto, ¿no? Entonces, si nosotros miramos, miren, aquí hay un sigma, dos sigmas, tres sigmas, cuatro, cinco y seis. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener el 99% de los datos, entonces como que yo voy a poder tener un rango de control desde aquí hasta aquí, donde la mayoría, si ven, el 99% de las veces los datos están ahí, ¿cierto? Entonces, claro, voy a poder tener como cierto control bastante, digámoslo, confiable y grande de lo que sucede. Bueno, pero resulta de que, como les comentaba hace poco, volviendo al cuento de la distribución normal, mm, podíamos encontrar diferentes datos, ¿cierto? Diferentes datos en donde, continuos, cabe aclarar, ¿cierto? En donde em, el histograma nos dice de esta manera, pero evidentemente pues la media no es lo mismo, ¿no? Claro, no es lo mismo hablar en tiempo de producción que kilómetros, ¿cierto? Entonces, claro, la media de la desviación es diferente, pero pues tenía un comportamiento como este, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue utilizar la distribución de probabilidad normal estándar. Es decir, cualquier tipo de situación se puede acoplar a una distribución donde la media es cero y la desviación estándar es uno. ¿Y cómo lo hago? Pues mediante esta formulita. Es decir, debo conocer la media del proceso, la desviación estándar de ese proceso y el valor que quiero inferir. ¿Listo? Bueno. Entonces, hacer el ejemplito que he seleccionado acá, pues voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y es lo siguiente, ¿no? Recordemos que el área, este es un plano cartesiano y acá tenemos cualquier cosa, cualquier función. Voy a ponerle aquí, ¿cierto? Cualquier función f de x. Eso puede valor absoluto. Listo, cualquier función f de x. ¿Qué sería la integral, cierto? Sería el área pues bajo esa curva, ¿cierto? Entonces, quiero aquí aclarar una cosita y es que la probabilidad, ¿cierto? De que la variable aleatoria tome un valor en particular es imposible de calcular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren que, por ejemplo, eh, voy aquí a apoyarme a este color, yo quiero calcular el área de esta línea recta. Y a esa línea recta resulta que está aquí en A, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que para poder calcular el área, lo más básico que nosotros tenemos es un rectángulo, ¿cierto? Es decir, que yo debo conocer la base, pues con la distancia entre la base y la altura, ¿cierto? Pero miren que en este caso, bueno, la altura no hay lío, porque yo me puedo regresar aquí y mirar cuánto vale esto, ¿cierto? Cualquier altura, llamémosla h, pero la, la distancia de aquí no hay, ¿se fijan? Es cero. Entonces, claro, no habrá área bajo la curva, porque no hay área en realidad. Tiene la distancia de altura, pero área en la base, pues no tiene. A diferencia que si yo les digo de A hasta B, ahí sí puedo encontrar un área. ¿Sí ven? Claro, voy a obviamente tener que buscar una integral o métodos para poder calcular esta área. Bueno, en la época antigua de pronto sumas de Riemann, ¿cierto? Pero esta área sí va a tener sentido, ¿cierto? Mientras que de solo A no tiene sentido. Entonces, claro, lo primero que yo voy a tener en cuenta es que para cualquier distribución de tipo continuo, la probabilidad de que tome un valor específico es cero.
Cosa diferente que pasaba en el caso discreto. En el caso discreto sí se podía encontrar cuál era el valor de cero, de uno, de 2, de 3, ta. Pero aquí, en nuestro contexto continuo, ya no es posible. Ya no es posible. Solo se puede encontrar probabilidades de intervalos, como en nuestro caso, desde A hasta B. ¿Listo? Sí podremos encontrar cuál, pues una integral desde A hasta B de una función. ¿Listo? Bueno, entonces, como la distribución, pues normal, es una distribución de tipo continuo, pues no tendrá ningún sentido hacerse preguntas como lo hacíamos así, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un artículo, dos artículos, tres artículos defectuosos? ¿Qué podríamos hablar? Entre tanto y tanto, ¿cierto? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿qué necesitamos para poder aplicar una distribución normal o distribución de probabilidad normal o normal estándar? Lo primero que necesito de datos es la media, es decir, yo debo saber cuál es la media. Y digamos que en términos generales sí, es cierto, si usted está trabajando, por ejemplo, eh, en la empresa, ¿cierto? En su empresa, usted ya más o menos sabe cuánto en promedio es el tiempo que se demora el operario en hacer eso, cuánto más o menos tiempo va a tardar en, bueno, en hacer sus labores, cuántos artículos defectos sí hay. O sea, ya uno ya sabe. Bueno, como estamos hablando de continuo, pues bueno, tiene sentido hablar de cuántos artículos defectuosos. Puedo hablar de tiempos, de temperaturas, de distancias, ¿cierto? De porcentajes, pero no podría hablar de cuántos objetos. ¿Listo? Entonces, mira, el tiempo del ciclo de una máquina en una línea de ensamble se distribuye normalmente con una media de 10 segundos. O sea que eso ya se sabe. Usted trabaja ahí, usted todos los días mira eso usted ya sabe cómo funciona. ¿Listo? Con una desviación estándar de cuánto? De un segundo. Entonces, dos cosas que siempre me lo tienen que dar. ¿Listo? Entonces me tienen que decir que se distribuye normalmente, me tienen que dar la media del proceso y me tienen que dar la desviación estándar. Y ahora sí vamos a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Me dice, mire, ¿cuál es la probabilidad de que tarde más de 11 segundos? ¿Listo? Si yo lo quiero ver en términos de una distribución normal, bueno, aquí me voy a, bueno, no tengo una distribución normal, voy a hacerla aquí. Disculparán ahí el pulso, ustedes ya la hacen bien bonita. Nosotros tenemos que en esta situación, aquí en la mitad, la media, según este proceso, es 10. ¿Dónde voy a encontrar el 11? Pues más adelante del día, ¿cierto? Nosotros sabemos que por acá el 9, el 8, el 7, así sucesivamente, y por aquí vamos a encontrar el 11, 12 y así sucesivamente. A mí me interesa el 11. ¿Y qué es lo que me están preguntando a mí? Que cuál es la probabilidad de que el tiempo, ¿cierto? Aquí dice qué porcentaje, pero recuerden que porcentaje es lo mismo que probabilidad. Porcentaje, probabilidad, te lo pueden dar la probabilidad en porcentajes o en decimales. Pero bueno, ¿qué porcentaje es lo mismo que qué probabilidad o cuál es la probabilidad? ¿Listo? De que la máquina, ¿cierto? Gaste más de 11 segundos. O sea que lo que me están diciendo es esta parte de aquí. ¿Cuál es esta área? ¿Por qué? Porque mire que por acá va a estar el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y hasta infinito, ¿cierto? O sea que por acá están los mayores que 11. ¿Listo? O sea, chu. Por eso grafiqué esta parte de acá. Ahora, claro, ustedes me dirán, profe, eso es la integral desde 11 hasta infinito, ¿cierto? De esta función, que es una función toda rarita y toda difícil. Bueno, no difícil, sino como que con una expresión un poco como rebuscadita, más bien, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es pasarla a una normal estándar. ¿Cómo la vamos a pasar a una normal estándar? Utilizando la fórmula que tenemos acá. Entonces, resulta, pasa, acontece y sucede que yo voy aquí y yo digo, mire, lo que yo quiero es esto mismo, pero en otro contexto. Es decir, en el contexto en el que
también tenga una distribución normal, ¿cierto? Pero que la media, discúlpame ahí los matachitos, ya no sea 10, sino que sea 0. ¿Y cómo hago eso? Dijimos que estandarizar. Entonces vamos a estandarizar. Entonces z, ¿cierto? Es igual a quién? A x menos mu dividido entre la desviación estándar. Bueno, ¿y cuánto vale x? Pues x es este valor, ¿no? Aquí dice mayor que, no importa, mayor o igual estaría lo mismo. Entonces, x en este caso sería 11. La media, ¿cuánto vale la media? Ya no la dieron, ¿cierto? Nos dicen que es 10 y la desviación estándar es 1. Y está súper fácil, pero entonces no vamos a utilizar la calculadora. Esta calculadora. Entonces me quedaría 11 menos 10 sobre 1, ¿cierto? Entonces esto me daría 1. Bueno, eso es muy claro, pero pues lo hago ahí para, ¿para qué? Para que nos demos cuenta, pues, que con cualquier valor, el que quieran, va a estar ahí. ¿Eso qué significa? Que ese 10, bueno, esto ya es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, que ese 10, este 11 de aquí, lo puedo trasladar acá a esta distribución normal estándar como uno. Y entonces yo voy a decir que, miren, que buscar la probabilidad de que el tiempo en la línea de ensamble, ¿cierto? El ciclo tarde más de 11 segundos es exactamente lo mismo que buscar la probabilidad en la normal estándar. Miren que ya cambié la X por la Z, pero que sea mayor que 1. ¿Listo? Entonces ahora yo lo único que tengo que hacer es ir a buscar una tabla normal. Entonces yo voy aquí a Google, ¿cierto? Y busco tabla normal de distribución normal estándar. Y hay muchísimas, muchísimas. Yo la que uso es esta, que es esta que está aquí. Listo, ampliémosla un poquito. Y miren que aquí me van a dar los resultados, ¿cierto? Por este lado el primer decimal y por este lado el segundo decimal. Listo, entonces nosotros tenemos aquí uno. Y uno, pues si yo lo quiero ver con dos decimales, es lo mismo que 1,00, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que diga mayor que, ¿cierto? Entonces acá dice mayor que. ¿Listo? Y entonces vamos a buscar por acá el uno. Este es 1,0, ¿cierto? O sea que el resultado es este acá. Recordemos, de pronto no, este ejercicio me salió es muy sencillo. Ahorita buscamos a ver si hay otro. Y de hecho aquí lo voy a cambiar y en lugar de 9 le voy a poner 8. Esto mata yo. Porque pues si lo dejo en 9 también me da 1, ¿cierto? Entonces no me gusta. Vamos a ver que nos dé otro resultado diferente para que los decimales. Entonces miren, estos dos primeros decimales los busco aquí, en estos dos de acá, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá aparecen dos decimales. Y el otro decimal, que sería este de acá, el último cero, lo busco en las columnas. ¿Listo? Pero bueno, en este caso me dio 0,15886. 0,15886. Esta es la probabilidad. Entonces, cuando me preguntan qué porcentaje o qué tan probable es, pues realmente es una probabilidad del 16%. O sea que no es tan probable que cuando yo esté revisando el tiempo del ciclo de producción, esta se demore más de 11 segundos. ¿Cómo se hace en Excel? Bueno, en Excel se puede hacer también. Solo que en Excel, como siempre, pues es un poco más sencillo. ¿Listo? Entonces vamos a buscar a esta, pongámosle acá arriba para no confundirnos. Esta es la binomial, mientras que esta que vamos a hacer acá abajo es la... ¿Listo? Bueno, entonces me están pidiendo cuál es la probabilidad que sea
más que 11. ¿Listo? Entonces aquí. Y buscamos norma. Entonces miren que acá me va a salir distribución normal estándar. Entonces dice acá, devuelve la distribución normal estándar, ¿cierto? Con media cero, desviación estándar uno. Utilicemos esta. Entonces aquí me dice que cuánto vale Z. Z vale uno. Y acumulado, ¿qué se refiere a acumulado? Entonces, acumulado se refiere, así es, los valores menores que. Pero como yo no necesito los menores, miren, acá dice función acumulada y función de densidad. Yo no necesito los menores, yo necesito los mayores, entonces le pongo falso. Pero si necesitara los menores, le pondría verdadero. ¿Listo? No me dio. Bueno. Entonces, aquí entonces no le pongo falso, sino que le pongo verdadero. Verdadero. Y ustedes dirán, profe, pero mire que el resultado que le dio no es el mismo, ¿cierto? Bueno, es porque por defecto lo que hace eh, Excel es siempre calcular los menores que, ¿cierto? Es decir, los menores que uno en este caso. Entonces usted dirá, no, pero ¿cómo así? Ya me confundí, ya los estoy escuchando. Entonces, mire, ¿uno qué hace? Uno dice, mira, resulta que toda esta curva vale uno, toda, todita, toda, ¿cierto? Toda el área debe valer uno. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que es una distribución de probabilidad, o sea que la probabilidad máxima posible es uno. Ok, y yo necesito esta parte de acá, ¿cierto? Pero ¿qué me está dando Excel? Excel me está dando esta parte de acá que yo que voy a dibujar con color fucsia. ¿Cierto? Esta parte de acá es la que me está dando Excel. O sea que Excel me está diciendo, mire, esta parte, los menores que valen una probabilidad de 0,841344, ¿cierto? Pero yo no necesito esa, sino que necesito esta. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo toda la probabilidad que es uno y le quito la parte rosada, miren que me da la parte azul. ¿Listo? O sea que yo hago lo siguiente. A uno le quito esa probabilidad, perdón, me faltaba ponerle el igual. Uno menos esa probabilidad de los menores que y que me va a dar los mayores, ¿cierto? Entonces, claro, eso funciona de la siguiente manera. ¿Qué es lo contrario de ser mayor? Pues que sea menor, ¿cierto? Entonces, aquí siempre me van a dar los menores. Entonces, ¿yo qué hago? Lo contrario. Pero ¿qué es lo todo? ¿Qué es lo máximo en probabilidad que yo tengo? Uno. Y a uno le quito los menores, ¿qué me da? Los mayores. ¿Listo? Y miren que esto sí coincide perfectamente con eso. Otra forma de hacerlo es utilizando la distribución normal, normal.n. Y aquí sí me pide varias cosas. Miren, x. ¿X cuánto es? 11, ¿cierto? ¿Qué más me pide? Me dice cuánto es la media. La media vale 10, ¿cierto? Me pide cuánto es la desviación estándar. Y aquí ponemos verdad. Y miren que me volvió a dar 84.3. Solamente que aquí me evita hacer la estandarización. Él solo la hace internamente, ¿cierto? Él simplemente coge y el 11 menos el 10 lo divide entre uno y le da uno y calcula la probabilidad. Pero vuelve y hace lo mismo, ¿no? No calcula la que yo quiero, no calcula la de los mayores, sino que siempre calcula la de los menores. Entonces nos toca igual volver a hacer la misma táctica, que es a uno o al 100% quitarle la probabilidad de los menores, pues me va a dar la probabilidad de los mayores que 11. ¿Listo? Entonces aquí, probabilidad de que X sea mayor a 11. ¿Listo? Bueno, ahora la siguiente, ¿no? Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que tarde menos de 8 segundos? Entonces lo que me hacen o lo que me preguntan es lo siguiente. Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo sea menos
de 8 segundos. ¿Listo? Si nos vamos otra vez a las gráficas, eso en términos gráficos es lo siguiente. Me están diciendo, mire, el tiempo, ¿cierto? Del ciclo de esa máquina tiene una media de 10 segundos. El 8 va a estar por acá, ¿cierto? Por acá va a estar el 9 y por acá va a estar el 8, ¿cierto? Entonces me preguntan que qué tan probable es que se tarde menos de 8 segundos. O sea, me están preguntando esta área de aquí. Para eso hacemos lo mismo, ¿no? Si nos vamos a pie, pues hacemos lo mismo, estandarizamos. Es decir, yo me voy ahora a una campanita igualita a esta, simplemente que ya en la mitad o en la media, ¿cierto? Ya no es 10, sino que es 0. Listo, y para poder completarla, pues necesito buscar el valor de 8, que quiera el 8, ¿cierto? Pues a qué lugar va, ¿cierto? Entonces estandarizamos. Dijimos que la fórmula era x menos nu dividido entre la desviación estándar. Listo. Entonces, x vale 8 menos la media que vale 10 dividido entre la desviación estándar. Que la desviación estándar dijimos que era 1. Bueno, esto también muy chichipatosito porque, pues bueno, ya porque la desviación estándar dio 1, pero bueno, como me percaté en el ejemplo de cambiarlo por una desviación estándar un poco más interesante. Listo, o sea que va a estar ubicado aquí en -2 y lo que yo quiero hacer es buscar los valores menores que. Listo, bueno, entonces yo tengo varias opciones. Una, ir a buscar una tabla normal estándar aquí en Google, ¿cierto? Porque mira que acá solamente tiene los valores positivos, ¿cierto? Te digo, no, pues más bien yo voy a buscar una tabla menores, que tenga valores negativos y que el área, ¿cierto? Que esté aquí sea igual al de la gráfica. Entonces, claro, uno diría, mira, esta área se parece a el área de la gráfica que yo tengo aquí, ¿cierto? Esa sería una opción. Pero pues la idea no es esa, no es ponerse a busque y busque todas las veces, entonces yo voy a buscar una tabla diferente, pues no. Entonces, gracias a que esta tabla, que esta distribución es simétrica, pues yo me voy a aprovechar de la simetría, ¿cierto? ¿Qué significa la simetría? Que lo que pasa por este lado es exactamente lo mismo que lo que pasa por acá, ¿cierto? Es decir, que si yo me ubico por acá en el 2, el área que yo dibujé ahí en azul es lo mismo que el área que dibujé en naranja y es lo mismo que el área que he dibujado o que voy a dibujar o estoy dibujando en color verde por temas de simetría. Y miren que este color verde sí está, es justamente los mayores que. Entonces escribámoslo, ¿no? Entonces mire, yo digo, lo que pasa es que yo necesito calcular que sea menor a 8. Cuando yo estandarizo, me da que z es menor a -2. Pero por temas de simetría, yo digo que es lo mismo que sea mayor a 2. ¿Cierto? Es exactamente lo mismo. Claro, el área verde por temas de simetría es exactamente lo mismo que el área azul. Y el área azul por temas de estandarización es lo mismo que el área naranja. Listo, entonces yo me voy simplemente aquí, ¿no? Y digo 2,0. ¿Listo? De 2,0 me salió aquí como el tiro por la culata porque quería que me dieran decimales, pero bueno, 2,0 es lo mismo que 0,02275. Aquí me da 0,02275. Sé que la probabilidad es bien bajita. ¿Listo? ¿Lo puedo hacer en Excel? Sí, sino que aquí ya es más fácil hacerlo en Excel. ¿Por qué? Porque resulta, pasa, acontece que aquí sí es directamente menor que. Recordemos que dijimos que Excel em, está adecuado, ¿cierto?
a los valores menores que. Así que me va a dar directamente y de hecho hagámoslo mm, directo, ¿no? Entonces, que Excel de una vez me estandarice. Entonces me dice, ¿cuánto vale X? Yo le digo que vale 8. ¿Cuánto vale la media? Vale 10. ¿Cuánto vale la desviación estándar? 1. Y le pongo verdadero. Listo, y directamente me da 0,02275, que es el valor que está acá. Listo, bueno. Como para que esto no se quede tan en el aire, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, lo voy a hacer acá en otra cosita. Y por ejemplo, si en algún momento a usted la estandarización no le dio un número entero como me da a mí, ¿cierto? Sino que por ejemplo le da 0,23. Entonces, ¿cómo voy a buscar en la tabla, cierto? Entonces, este 0,2 lo voy a buscar en las filas. Y este 3 lo voy a buscar en la columna. Listo, bueno, de todos modos esta parte yo la voy a repasar en clase, ¿cierto? La idea es que hagamos algunos ejercicios al respecto. Entonces acá va a ser, mm, dijimos que 0,23. Entonces miren que aquí está 0,2 y me voy hasta donde está 0,03. Entonces 0,23 tiene, estaría aquí, ¿cierto? En 0,4095. Esa sería la probabilidad. Listo, bueno, y para terminar rápidamente, aquí, ese era el paréntesis que quería hacer. Me piden calcular la probabilidad de que el porcentaje de ciclo que tardan entre 8 y 11 segundos. ¿Listo? Y se me hizo muy largo el filo. Entre 8 y 11. ¿Listo? Entonces, esto se puede ver de la siguiente manera. Como la probabilidad de que sean menores a 11 menos la probabilidad de que sean menores que 8. ¿Sí ven? Entonces, claro, como estas de aquí son, digamos, el menor que es bien habitual, entonces por eso imagino que Excel decidió poner por defecto menor que. Bueno, entonces, bueno, estandarizamos, pero ya sabemos, ¿no? Que el 11 se asociaba al 1, ¿cierto? Y el 8 se asociaba al -2. Entonces, volviendo a hacer el dibujito, obtendríamos que yo quisiera conocer cuál es la probabilidad que esté entre 8 y 11, ¿cierto? O sea, esta parte de aquí, esta área, digámoslo acá, ¿cierto? Donde la mitad pues está en 10. Y estandarizando, eh, pues que eso se convierta en la misma área, ¿cierto? O sea, que al estandarizar tengamos aquí el área, que ya conocemos también cuáles son los valores, ¿no? Porque dijimos que el 8 lo traslada a -2 y el 11 a 1. ¿Listo? Bueno, entonces esta va a ser el área. Bueno, entonces ya simplemente pues sería hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo porque ya sabemos cómo se calcula la probabilidad de que X sea menor a 8. Dijimos incluso que era 0,02275 y cómo es la probabilidad de que sea menor a 11, pues eso no lo da directamente Excel. ¿Listo? Bueno. Entonces, estandarizando, volviendo los dos acá, nos quedaría que cuál es la probabilidad de que Z sea menor a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor
que menos 2. ¿Listo? Bueno, entonces que sea menor a menos 2 no hay lío, ¿cierto? Miren que ser menor a menos 2 es lo mismo que sea mayor a 2 y eso nos dio 0,0. Lo que no sabemos es esta, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad? Porque miren que aquí eran los mayores. Yo no necesito los mayores y no los menores. ¿Listo? Eso sí es una regla. Hay que copiarlas por ahí. Bueno, entonces, así rápidamente como para hacerlo aquí en Excel, miren que esta aquí eran los menores que 11, ¿cierto? Entonces, los menores que 11 o los menores que 1, que es lo mismo, nos dio 0,8413 menos la probabilidad de que sean menores de menos 2, que es 0,0227. Sí. Listo, y pues simplemente cojo mi calculadora y hago la resta. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. El videito me queda muy largo y no me gusta. Entonces les pido el favor de que esto me da 0,8185. 0,8185. Bueno, no sé qué otro. 85, sí. Listo, o sea que es la probabilidad es aproximadamente el 82%, ¿cierto? Entonces es altamente probable que esta maquinita, ¿cierto? Realice su ciclo entre 8 y 11 segundos. Es del 81%, o sea, es bastante probable. Bueno, repasamos entonces. Para la siguiente clase, por favor, descargan una de estas tablas normales y lo primero que vamos a hacer es repasar un poco esta parte de distribución normal. ¿Listo? Un abracito. De todos modos, la idea era pues hacer como un pequeño recorrido. Esto es lo último que se debió haber visto en el curso anterior y pues es de donde partimos. ¿Listo? Entonces, en la siguiente clase, la primera media horita, trabajaremos con esto y con la tabla de distribución normal estándar.